Bien, lo que les decía entonces es que si la circunferencia está centrada en el centro de coordenadas, voy a estar trabajando con la ecuación canónica de la circunferencia, porque esta circunferencia no está desplazada hacia un punto, o sea, el centro está en 0, 0. Lo único que yo necesito, eh, lo único que necesito para definir la circunferencia va a ser el radio, ¿sí? Si a mí me dicen, definimos una circunferencia de radio 5, entonces yo digo, bueno, si no me dan el centro donde está centrada, doy por hecho de que es la ecuación canónica. Entonces digo, está centrada en el origen, tengo una circunferencia de radio 5, ¿sí? Y la tengo definida de esa forma. Si me dicen el punto donde está centrada, entonces ahí voy a tener la ecuación ordinaria donde me queda x menos la componente del punto del centro en x, más y menos la componente del punto del centro en y, ¿sí? Que nosotros lo llamamos HK. ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? Esta es la cónica más simple que vamos a estar aplicando porque solamente se define con un centro y un radio. ¿Qué pasa si me dicen definir una circunferencia, ¿sí? Con centro, por ejemplo, 1, 2, y que contiene el punto, a ver, le vamos a hacer acá un ejemplo. Está situada en 1, 2 el centro, y la circunferencia contiene el punto, a ver, voy a tratar de... Vamos a poner 1, lo voy a hacer acá. 1, 1, 4. Escribí cualquier cosa. 1, 4. Contiene, o sea, pasa, la circunferencia contiene ese punto, 1, 4. ¿Cómo puedo calcular yo el radio? ¿Con la ecuación ordinaria, profe? Bien, con la ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria teníamos acá esta, ¿sí? Donde el centro lo tengo, que me decían que era 1, 2, reemplazo en HK. Y si yo reemplazo el punto en xy, porque este xy de la ecuación ordinaria y de la ecuación canónica también, representan a todos los puntos que la circunferencia contiene. Entonces, si yo vengo y digo, bueno, este es 1, 5, voy a poder encontrar cuánto vale el radio. No sé si te referías a eso, Wada, pero esta es una forma. Sí, a esa, profe, sí. Perfecto. Si no, otra forma también bien simple, decimos, bueno, yo puedo calcular el radio vectorialmente. Yo sé que el centro es 1, 2 y va hacia el punto 1, 4. Este vector o este segmento es el radio. ¿Cómo lo puedo calcular? Como lo calculamos antes. Extremo menos origen, calculo el vector y le saco el módulo. Y de esa forma obtengo el radio. Y fíjense en que es lo mismo que la ecuación canónica que mostrábamos recién. ¿Sí? Entonces, puedo conocer el centro y que no me digan directamente cuánto vale el radio, pero yo puedo conocer un punto por el que pasa la circunferencia. Bueno, no sé si hay alguna duda, si no avanzo, esta es la más simple de las cónicas, voy a avanzar con la elipse. Que acá ya cambia un poquito el concepto. En la elipse
¿sí? Cuando nosotros tenemos que definir una figura que cumple con las características de elipse, decimos que es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, ¿sí? Cuando hablamos todos los puntos del plano, es ese plano que cortó el cono, ¿sí? Y intersectó en esta figura y quedó formado esto en el plano. Por eso nos dice, es un lugar geométrico de todos los puntos del plano, para los cuales se cumple ¿qué? La suma de sus distancias a dos puntos fijos del plano, denominados focos, permanecen constantes y es mayor que la distancia entre los focos. Y vamos a analizar esto, que por ahí es un trabalengua. ¿Qué nos quiere decir esta definición? Nos dice que la elipse es el lugar geométrico, ¿sí?, de todos estos puntos. ¿Y qué característica tienen? Nosotros recién en la circunferencia dijimos, todos estos puntos equidistan al centro. Quería decir que todos los puntos tenían la misma distancia al centro, ¿sí? Acá no. Fíjense en que esta es una distancia que es la más chica, que es la B, y esta es la distancia más larga, que es A, y todas las distancias que hay en el medio varían, ¿sí? Entre la más chica y la más... No son todas las distancias iguales al centro de coordenadas. Entonces el concepto de circunferencia acá no sirve, pero la elipse tiene esta particularidad, que determinando dos puntos, ¿sí?, que pertenecen al plano, dos puntos, estos dos puntos los llamamos focos. Ya vamos a ver cómo los trabajamos a los focos. Estos dos puntos que llamamos foco y tomamos un punto cualquiera de la elipse, ¿sí? Estas dos distancias, esta distancia A, que tenemos del foco 1 al punto P, y esta distancia B que tenemos del foco 2 al punto P, al mismo punto, nos dice que, fíjense en este dibujito, si yo tengo acá tengo los dos focos, ¿sí? Los dos focos, y trazo dos líneas a cualquier punto de la elipse, fíjense en que las distancias van variando, ¿sí? Varían de una a otra. Pero lo que se mantiene igual es la suma de ambas. Fíjense, en la azul se va haciendo más chiquita a medida que se acerca a la circunferencia, más larga, este es el punto más largo y este es el punto más chico, y en el medio varían. Con la roja pasa lo mismo, el punto más chico viene acá, cuando llega acá, y el más largo acá, y varía. Lo que se mantiene siempre igual, fíjense en que la suma me da 10. Eso es lo que nos dice, la suma de sus distancias a dos puntos fijos del plano, que se denominan focos, permanecen constantes. O sea, acá le vamos a llamar distancia 1, ¿sí?, que le decimos A, y distancia 2. Estas son dos distancias del foco a cualquier punto. La suma de estos dos se van a mantener siempre constante, que van a sumar, van a dar como resultado siempre lo mismo. En este ejemplo que tienen acá, el GIF, siempre les va a dar 10. Se achica uno, se alarga la otra y siempre nos va a dar 10. Con estos dos puntos fijos, estos dos puntos fijos que llamamos foco, son los que se suelen usar una forma de graficar, porque ustedes si grafican una circunferencia en el papel, usan un compás, ¿sí? Abren el compás, la longitud del radio, y trazan el círculo, dibujan una circunferencia perfecta donde todos los puntos equidistan del centro, ¿sí? La elipse no la van a poder dibujar con el compás. Una de las formas medias artesanales y práctica para dibujar una
Una elipse es, yo conozco los focos, ¿sí? Conozco el foco 1 y el foco 2. Ponemos como si fuera una cuerda, una tanza, en cada uno, y con el lápiz la estiro. Y voy trazando siempre tirante las dos cuerdas, y me va a permitir graficar esa elipse. ¿Sí? Si están aburridos en esta cuarentena, prueben, después hagan un poco de manualidades y prueben dibujar en una hoja, en un cartón, una elipse de esta forma, y van a entender y les va a quedar grabado este concepto de que las distancias o las longitudes de los focos a cualquier punto, la suma de esas distancias van a ser siempre constante. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Esto se entendió, este concepto? A diferencia de la circunferencia, que teníamos siempre la misma distancia al centro. Acá entran en juego otras variables. Profe, una pregunta. Sí. ¿Los focos pueden estar en cualquier lado? Sí, depende de... El foco es un dato que define a la circunferencia, es un dato clave, que ya los vamos a estudiar a cada uno de estos elementos. ¿Sí? O sea, van a estar definidos de algún otro modo. Es como, primero, si vos querés decir, bueno, yo quiero hacer una elipse de foco 2, 0, ¿sí? 2, 0, lo podés hacer. Los focos, las distancias focales del centro de la elipse al foco 1 es simétrico al centro de la elipse al foco 2. ¿Sí? Tanto el lila como el verde, en este caso hasta el foco, tenemos las mismas distancias. Eso se cumple sí o sí para el concepto de foco en la elipse. ¿Vos podés dibujar una elipse con un foco cualquiera? Sí. Por ejemplo, acá yo te digo, bueno, esta elipse va a tener foco 2, 0, y esta va a ser menos 2, 0, ¿sí? Porque tiene que ser simétrica, al centro de la elipse, al eje central. Entonces, cambié de compu. O sea que de foco a foco va a tener 4. Exactamente. Eso que vos decís de foco a foco va a tener 4, se llama lo que es la distancia entre los focos, la distancia focal. Que la calculamos, esa distancia focal, como si fuera, nosotros a los focos, al valor del foco le vamos a decir siempre la componente C, como para identificarlo, y la distancia focal le vamos a decir que es 2C, porque multiplicás el valor de un foco por 2. Eso hace referencia a la distancia focal. ¿Cuánto hay de acá a acá, de foco a foco? ¿Sí? Por eso esta definición nos dice, bueno, esta distancia, la suma de esta distancia del foco a cualquier punto más del foco 2 al mismo punto, la suma me va a dar un valor que es siempre constante para cualquier punto. Y ese valor, ¿sí? Hasta acá me dice, permanece constante. Y es mayor a la distancia focal entre los focos, a la distancia focal. Siempre este valor va a ser mayor a esta distancia focal. ¿Sí? Este 10 es mayor a esta distancia focal. Imagínate que esta distancia focal es 8. Eso se da siempre en las elipses. Y ya vamos a evaluar los otros elementos. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿O puedo avanzar? ¿Se entendió entonces de qué distancias hablamos? Que la suma es mayor a la distancia focal. Sí, profe, ¿se entendió? Bien. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Vamos a avanzar. Ahora bien, yo necesito definir encontrar una ecuación que me defina la elipse, como venimos trabajando con la circunferencia, el plano, la recta.
Yo quiero definir esta curva que la llamo elipse. Los focos, ¿sí? Que los vamos a localizar como foco 1 y este le vamos a decir foco 2. Están, en este caso, los focos están sobre el eje X, ¿sí? Pueden, que ya vamos a ver el otro caso, que los focos estén ubicados en el eje Y. Quiere decir que la circunferencia, en vez de estar así, alargada horizontalmente, va a estar como tipo vertical, ¿sí? Y está ubicada en forma simétrica con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de la elipse es igual a esta parte de la elipse. Como el eje focal coincide con el eje X y está ubicada en forma simétrica con respecto al eje Y, quiere decir que está centrada en el centro de coordenadas, ¿sí? En el punto 0, 0, porque está sobre el eje X y sobre el eje Y. Porque como vimos con la circunferencia, la circunferencia podía tener otro centro ubicada en cualquier parte, la elipse también. Pero ahora vamos a estudiar cómo definir la elipse, que es el caso más simple, centrada, perdón, en 0, 0. Entonces, el foco 1 lo voy a definir con las componentes C0, ¿sí? Como dijimos recién, por ejemplo, 2, 0 y menos 2, 0. Menos C0, porque es el opuesto. Y C siempre, bueno, es un número positivo. Ahora bien, decimos que la distancia 1, que es la distancia 1 y esta la distancia 2. La distancia 1 la defino por la distancia del foco 1 a P, lo que mostrábamos recién. De acá a acá tengo la distancia 1. La distancia 2 del foco 2 a P. ¿Sí? De acá a acá tengo la distancia 2. La definición que decíamos recién es que si yo sumo de 1 más de 2, las dos distancias, me va a dar un valor K, que va a ser siempre K, va a ser constante ese K, va a ser siempre igual para esta circunferencia. Y ese K, que es constante, también sabemos que va a ser siempre mayor a 2C. 2C, como nosotros tenemos acá, esta es la distancia C, ¿sí? Del foco al centro, de foco a foco, ahí tenemos 2C. ¿Sí? Por eso la definimos a la distancia focal como 2C, porque AC lo multiplico por 2. Bien. Entonces, esta distancia de 1, ¿sí? La podemos calcular vectorialmente como el módulo de extremo menos origen, ¿sí? Hacemos P menos el foco. Esto ya lo super manejan y lo saben de vectores, que me queda X menos C al cuadrado, porque estoy sacando el módulo, más Y menos 0, me queda I al cuadrado. La raíz cuadrada de esto me estaría dando la distancia, ¿sí? El módulo, ¿cuánto mide esto? La distancia 2 lo mismo, tenemos X menos C, porque acá tenemos menos C, me queda X más C al cuadrado, y tenemos I menos 0, 0, entonces me queda I al cuadrado. Entonces conocemos cuántos valen estas distancias y tenemos estas dos condiciones, o sea, se tienen que cumplir estas dos condiciones para poder definir la ecuación de la elipse, que la distancia es K y ese K es mayor a 2C. Vamos a desarrollar un poco esto. Tengo lo que veníamos trabajando recién, distancia 1 más distancia 2.
Y decimos que esto es igual a K. Desarrollo. Todo esto lo voy a trabajar algebraicamente. Yo les voy a, o sea, les muestro un pedacito, pero después corto para no demorarnos tanto y tampoco esta demostración yo no les voy a pedir. A mí me importa que sepamos el concepto, ¿sí? O lo que debe cumplir la elipse para definirse como elipse. Después el cálculo algebraico importa para saber, o sea, nos importa entenderlos para saber de dónde sale esta definición y la ecuación que nosotros deducimos. Pero se hace bastante largo el desarrollo, entonces no los quiero cansar con esto. Pero quiero que entiendan que acá decimos, bueno, sumo la distancia 1 más la distancia 2 igual a K. Si yo empiezo a trabajar, paso esta distancia 2, la paso restando al otro lado, elevo miembro al cuadrado, acá se me van las raíces, acá tengo una resta, ¿sí? De una diferencia de binomio al cuadrado, tengo que resolver todo ese binomio. Hago varios pasos algebraicos para llegar a esta expresión como final, ¿sí? Por eso se los corto porque vamos a empezar a hacer cálculos y no vamos a terminar más. De todas formas, este cálculo yo se los armé en un Word para que lo revisen, van a ver que es medio larguito, pero si lo quieren ver. Llegamos a esto, ¿sí? Resolviendo y operando esta igualdad que planteamos al inicio, llegamos a esta expresión. Y vamos a analizar esta expresión. ¿Qué tenemos? K al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto vale K? No sabemos, ¿sí? Porque no estamos trabajando sin tener ningún valor de P ni de los focos. Entonces, ¿cuánto vale K? No sabemos. Pero sabemos que ese valor nos va a dar positivo. Entonces, a toda esta expresión le podemos decir, la podemos llamar al cuadrado, ¿sí? Porque está elevado al cuadrado. Decimos, bueno, llamemos al cuadrado. Sabemos que es un número positivo. Vamos a esta otra expresión. ¿Qué pasa con esta expresión? Nosotros dijimos que K tiene que ser en una elipse siempre mayor a 2C. ¿Sí? Si nosotros evaluamos la expresión de esta expresión del numerador, como K al cuadrado es menos 4C al cuadrado, para que se cumpla esto, para que se cumpla que K tiene que ser mayor a 2C, K al cuadrado tiene que ser mayor a 4C al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al cumplirse que K es mayor que 4C al cuadrado, porque nosotros sabemos que se tiene que cumplir esto en la elipse, entonces sabemos que esta resta también va a ser positiva, me va a dar siempre mayor que 0 porque K es mayor que 4C al cuadrado. Entonces también sabemos que es positivo, nos aseguramos de que es positivo y a toda esta expresión le decimos, la llamamos B al cuadrado. ¿Sí? Y ya vamos a analizar qué representa ese A y B al cuadrado. Entonces, de esta forma, nosotros simplificamos la ecuación canónica de la elipse. ¿Sí? ¿Por qué canónica? Porque está centrada en el centro de coordenadas, ¿sí? En el 0, 0. No está desplazada sobre ningún punto, el centro. Y fíjense que tenemos x cuadrado sobre al cuadrado, ¿sí? Porque todo esto lo llamamos al cuadrado para simplificar, más y cuadrado sobre b cuadrado, ¿sí? Igual a 1. Esta ecuación ahora me va a definir la elipse. Pero bien, yo en esta ecuación
necesito saber, para poder definir alguna elipse, necesito saber qué representa A, qué representa B para poder definirla. Y si miramos un poco, A me va a estar representando, ¿sí?, la intersección. ¿Se acuerdan de la ecuación segmentaria? De una recta, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que la ecuación segmentaria, que era x más y igual a 1 sobre, bueno, x sobre a y sobre b igual a 1? ¿Y qué me indicaba la ecuación segmentaria de una recta, por ejemplo, en R2? Los cortes con los ejes. Los cortes con los ejes de coordenada. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? Pero como están elevadas al cuadrado las variables, estamos, en vez de hablar de rectas, estoy hablando de curvas. Entonces, me está indicando dónde está cortando la elipse en el eje X y en el eje Y. En este caso, me va a estar indicando, me va a estar indicando la intersección de la elipse, acá, con el eje focal. Nosotros le vamos a llamar eje focal al eje donde están posicionados los focos. Porque como les dije antes, puede que la elipse esté vertical y el eje focal va a ser Y en ese caso. Pero ya vamos a ver el otro caso en un ratito. Pero entonces, A va a ser la intersección que tenemos acá con este eje focal, y va a ser la intersección que tenemos con el eje perpendicular, o el eje Y en este caso, ¿sí? ¿Dónde está cortando? ¿Sí? Y como del el eje focal, ¿sí?, tanto el eje focal y el eje que me marca la simetría, ¿sí?, que pasa por el centro de la elipse, hace que este punto B se replique, ¿sí?, o sea, simétrico a otro punto B acá. Entonces, en este caso va a ser menos B. Y lo mismo para A. A va a tener su punto negativo de este lado. ¿Sí? Entonces, yo voy a conocer, o sea, tengo que conocer para definir, por ejemplo, una elipse, ¿sí?, para dar la ecuación que me define una elipse canónica, canónica porque ya sé dónde se ubica en el 0, 0, yo tengo que conocer dónde corta el semieje al eje focal, o ya lo vamos a ver, semieje mayor, y este semieje menor porque es donde es más cortito que este. También lo podemos llamar así. Entonces, si nosotros conocemos dónde corta en A y corta en B, podemos definir la ecuación canónica de la elipse. Bien. De acuerdo a lo que nosotros estábamos evaluando recién según la definición, esto es lo importante que ustedes tienen que saber, y en cuanto a, si, no sé, les pregunto cómo definimos la ecuación de la elipse, o cómo podemos definir una elipse a través de este concepto, ¿sí? Este que estuvimos viendo recién. No hace falta, como repito, ver todo el desarrollo que vimos. No, eso no hace falta, pero sí conocer este concepto. Si nosotros seguimos con el desarrollo que estábamos viendo recién, que dijimos, bueno, a k al cuadrado sobre 4 lo llamábamos A, y k al cuadrado menos 4c cuadrado sobre 4 lo llamábamos B cuadrado, ¿sí?, que me representan, como vimos recién, los cortes en X en Y. Si nosotros observamos, podemos decir, y hacemos este cálculo de A al cuadrado menos B al cuadrado, vamos a ver que nos da como resultado
c al cuadrado, ¿sí? ¿Y c qué era? A ver si se acuerdan. C era la distancia del centro al foco. Perfecto, ¿sí? C me está indicando el foco, la distancia del centro al foco. Perfecto, ¿sí? Y fíjense en que acá, en la ecuación, voy a volver, en la ecuación, cuando nosotros desarrollábamos toda la ecuación, C me había quedado perdido acá, ¿sí? Con K era el resultado de la suma de esas dos distancias, y me quedó metido acá C. Si yo evalúo estas dos expresiones, haciendo a al cuadrado menos b al cuadrado, o sea, esto menos esto, que es de la ecuación que desarrollamos recién, nosotros trabajando, ¿sí? Esta resta, fíjense en que esto se me elimina con esto, k al cuadrado sobre 4 menos k al cuadrado sobre 4 se me va, más 4 c al cuadrado sobre 4 me queda c cuadrado, ¿sí? Entonces, a al cuadrado menos b al cuadrado me va a quedar igual a c al cuadrado. Esto es importante, ¿y para qué me sirve? Esto ocurre, ¿sí? Cuando A es mayor que B. ¿Por qué respeto esta ecuación cuando A es mayor que B? Porque A estoy haciendo referencia a que estoy tomando el semieje mayor, ¿sí? Esta A, que es verde, es mayor que el naranja, que es B. A eso hacemos referencia, ¿sí? Porque si lo llaman distinto, ojo con las letras, que no se empiecen a confundir, es el punto de intersección del semieje mayor menos el semieje menor, me va a dar c al cuadrado. Esto es valiosa, esta información, porque me va a ayudar, por ejemplo, si yo no conozco los puntos de donde intersectan, o sea, no A y B, donde intersectan en el semieje mayor o menor, pero a lo mejor conozco el foco, y de acá es donde lo que me preguntaban antes, al principio, que no me acuerdo quién fue, que me preguntó de cómo definía el foco. De esta relación, de esta resta, entre A y B me va a dar el foco al cuadrado y puedo sacar el foco. Pero si yo conozco, digo, bueno, quiero definir una elipse que tenga foco, el foco tal, como dijimos antes, bueno, debería conocer al menos una intersección donde corta en el semieje mayor o en el menor, como para poder calcular el otro, o trabajarlo de alguna otra forma. Pero siempre partiendo de la ecuación canónica y de esta afirmación, nosotros podemos encontrar y definir cualquier elipse, ¿sí? Que cumpla ciertas condiciones. Por ejemplo, yo quiero que tenga foco tal, bueno, vemos cómo la podemos definir. Y ya vamos a ver otras. O quiero que corte en 2 y 2, entonces ya tienen A y B y la pueden definir. Según la información que tengan, ustedes pueden ir trabajando y definiendo la ecuación de la elipse. Pero para dar la ecuación general siempre tengo que conocer A y B. Partiendo de otros datos, no importa, pero siempre tengo que llegar a A y B para definirla. Bien, vamos a ver un poquito si me quedó pendiente algún concepto sobre el elipse con eje focal que coincide con el eje de las abscisas, así como veíamos recién. Con el eje de las X coincide el eje focal. ¿Qué quiere decir? Que los focos están ubicados sobre el eje X, ¿sí? Por eso llamamos eje focal. En elipse siempre vamos a estar nombrando dos ejes. El eje focal, que es donde están ubicados los focos, y el eje secundario o transverso, puede ser el eje normal, lo pueden ver de distintos nombres. Pero acá vamos a estar trabajando siempre con dos ejes.
El centro de la elipse, en este caso está centrada en 0, 0. ¿Puede estar centrada en otro punto? Sí, puede estar centrada. Y se va a desplazar, ya vamos a ver la ecuación ordinaria. El eje transverso es este eje secundario que les decía recién, que también lo podemos encontrar como semieje menor. Por ejemplo, la distancia que hay del punto de origen, del centro de la elipse, al corte, este punto B, sobre el eje secundario, este segmento B se llama semieje menor. Y este A se llama semieje mayor. Lo podemos encontrar así también. Los focos que nombrábamos recién, foco 1, foco 2, ¿sí? Aquí llamamos vértice principal y secundario. Vértice principal son los que están en el eje focal, en este caso nosotros los llamamos A, están ubicados me determinan el semieje mayor, y los vértices secundarios son los que están ubicados en el eje secundario, ¿sí? Que los llamamos B, que me determinan el semieje menor. La distancia focal, que la definimos con 2C, es qué distancia hay de foco a foco. Esto es la distancia focal, ¿sí? Después tenemos longitud de eje principal, que sería de A a A, por lo tanto sería 2A. Esta es la longitud del eje principal. Y esta de B a B es la longitud del eje secundario. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá alguna duda, chicos, con respecto a estos componentes? No, profe, ninguna duda. Bueno. Vamos a ver ahora cómo se ubican estos elementos, pero cuando ahora tenemos el eje focal que coincide con el eje de las ordenadas, con el eje Y. Fíjense en que la elipse está como parada, ¿sí?